En el corazón del sur de Bolívar, donde el agua, la historia y la cultura se entrelazan, se encuentra el municipio de Simití, un territorio lleno de memorias, de luchas y también de sueños. En medio de sus calles, de sus historias contadas al caer la tarde y de sus tradiciones vivas, habitan personas que dedican su vida a preservar el alma cultural de su pueblo. Esta es la historia de uno de ellos, Marcelo Hernández, gestor cultural, historiador empírico, cantautor, compositor y sobre todo un hombre profundamente enamorado de su tierra. Soy Marcelo de Jesús Hernández López. Nací y crecí en Simití, un pueblo lleno de historia y tamboras. Nació un 23 de agosto de 1974 en el municipio de Simití, Bolívar, en el barrio La Romería. Soy el quinto de 9 hermanos y mis padres fueron de origen campesino y pescador, María Leonilde López Maurello y José Concepción Hernández Pacheco. La infancia de Marcelo transcurrió entre juegos tradicionales, risas de barrio y tardes enteras escuchando a los mayores y mayoras contar historias. Historias de otros tiempos, de fiestas, de costumbres, de personajes del pueblo. Sin saberlo, entre esas conversaciones con los abuelos y esas vivencias cotidianas comenzó a formarse el hombre que es hoy. Jugando el trompo, la bolita uñita, jugábamos con las llantas, estábamos en los árboles de travesura bajando frutas, mango, nos bañábamos en el río o en la ciénaga, picado de raya. Mis estudios de primaria los realicé en la escuela mixta número 1. Hoy en día tiene como nombre María Gómez. La secundaria la realicé en el Colegio Municipal Nocturno Utimio Gutiérrez Mangó, en la jornada nocturna. Yo terminé de bachillerato en el año del 2001. A la edad de 15 años aproximadamente, ya iba a hacer mis primeros pininos en la composición. Creo mucho, recuerdo una canción que se llamaba Los niños y su perro perezoso, uno de los primeros cuentos que hice yo. Pero en realidad todo lo que he hecho entre cuentos, relatos, poemas, canciones, dan una recopilación de 300 composiciones. Como suele ocurrir con quienes aman profundamente la cultura, su vocación no nació de un solo momento. Fueron muchas y muchas las personas que desde muy temprano dejaron huella en su vida, pero hubo algo que lo marcó especialmente, el folclore. La música, las historias del pueblo, las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Hubieron personas que influyeron mucho en la parte artística, porque primero mi papá cuando joven era muy serenatero, muy bohemio, junto con sus amigos siempre llevaban serenatas a sus enamoradas. Y también hubo unas personas que aprendí mucho de ellos, como el señor Luis Presentación Cuellar Ramírez, a quien también le debo mucho la parte que yo sé, la parte de historia y cultura, a la profesora Jenny Troncoso, a Tarfino Larios Iglesias, que fue también un mentor mío. Entonces creo que le debo mucho a todas esas personas. Como ocurre con muchos artistas, el camino comenzó con timidez. El escenario imponía respeto y la mirada del público podía causar nervios, pero Marcelo aprendió a transformar esa timidez en fuerza. Durante sus años de escuela primaria y secundaria, comenzó a destacarse en actos cívicos, presentaciones culturales y cualquier evento donde hubiera un espacio para la música y la expresión artística. Fue entonces cuando empezaron a nacer sus primeras composiciones. Mis primeros pasos en la música fue realmente cantando en muchos eventos. Siempre yo cantaba en las reuniones. Era un poco tímido al comienzo porque cantar en público no es fácil, ¿no? Eso no lo va aprendiendo uno durante el lazo del tiempo. Pero realmente mi primer paso fue cantando en reuniones, cantando en actos cívicos, en cualquier evento que había, yo siempre estaba Marcelo ahí presente.
A lo largo de su vida ha escrito cerca de 300 composiciones. Entre ellas se destaca ¿Quién es el culpable?, escrita en el año 2016 en el contexto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Otra de sus composiciones, Salvemos a Colombia, surgió de una conversación inquietante y profunda sobre el rumbo del país y la necesidad de pensar en su futuro. Porque para Marcelo, la música no solo se canta, también se piensa. Una de las primeras composiciones que yo me inspiré para escribir se titula Desde mi tía Génova. Y esa es una composición, es un relato donde yo cuento esa travesía que hacíamos nosotros por la Ciénaga de Simití. Contemplábamos todo el paisaje. Esa composición está basada más que todo en esa vivencia, en esa relación que había entre yo como un muchacho joven y la naturaleza. El estilo musical de Marcelo tiene un sello muy particular, único. Es un estilo profundamente costumbrista, un estilo con sabor a pueblo. En sus canciones viven las anécdotas de la gente, las historias de la vida diaria, las reflexiones sobre la sociedad y los sentimientos que atraviesan a su comunidad. Bueno, la canción ¿Quién es el culpable? Es una composición que habla acerca de esa culpabilidad que a veces como seres humanos le reclamamos al mismo Dios, que dónde está Él cuando suceden esos acontecimientos fortuitos como deslizamientos, inundaciones, pero en el fondo debemos ponernos a pensar que todas esas cosas acontecen porque también hemos sido destructores con la misma naturaleza. ¿Quién es el culpable? Todos preguntamos, pero no miramos nuestro corazón. Hemos olvidado a Dios nuestro Padre, por eso es tan grave esta situación. Salvemos a Colombia es una composición de un documental que alguna vez yo me miré por televisión, donde una niña le pregunta al abuelo que para qué se estudiaba. Si se estudiaba o no se estudiaba, ellos seguían siendo lo mismo. Entonces yo en esa visión que tenía la niña acerca del país, yo empecé a hacer los primeros pininos haciendo la canción que se llama Salvemos a Colombia. A los jóvenes de Simití les diría que crean en su talento y valoren sus raíces. Hoy sigo trabajando en proyectos que rescatan nuestra historia y fortalecen la identidad cultural. Si miro atrás, solo cambiaría haber confiado más en mí desde el inicio. Y me gustaría que me recordaran como alguien que dejó un legado de amor, cultura y pertenencia por su tierra. La historia de Marcelo Hernández es la historia de un hombre que decidió dedicar su vida a la cultura. Un loco, como dirían algunos, profundamente enamorado de la vida, apasionado por el patrimonio cultural de su tierra. Un hombre que encontró en la música, la memoria y el arte una manera de contar la historia de su pueblo. Porque al final, las historias más importantes no siempre se escriben en libros, a veces se cantan. Yo quisiera ver una llovizna, yo quisiera ver una llovizna, que mi Dios nos mandara del cielo, en mi Colombia en cada de rodillas, sirva de ejemplo para el mundo entero, en mi Colombia mi patria querida, que de su frente mire aquel lucero, en mi Colombia mi patria querida, que de su frente mire aquel lucero.